mucho peor el mundo. Sobre todo porque siento que los de arriba se han blindado, ese 1% tiene un poder que nunca antes había tenido, la desigualdad es más grande que nunca y los de abajo estamos mucho más adormecidos. Las condiciones objetivas son iguales y peores. Yo diría hasta mucho peores. El problema son las condiciones subjetivas. Hoy vivimos en la época de la posverdad. Es un gran problema que debemos enfrentar, que debemos discutir y que nos debemos dar cuenta, porque es uno de los instrumentos básicos de la dominación. Y es otro mundo. Hacer lo mismo no se puede porque vamos a tener los mismos resultados, pero creo que puede haber rebeliones mejores. Mejor dicho, las debe de haber. Tiene que, en algún momento esta política suicida tiene que pararse. Hoy lo que está en juego es la existencia misma de la humanidad. Estamos como muy cercados por muchos problemas, por esta instauración de la guerra permanente que se nos ha impuesto, por el agotamiento de lo que es nuestra propia naturaleza sin la cual no podemos vivir ni proyectar absolutamente nada, el agua, la tierra, el aire, la comida. O sea que pienso que ya las problemáticas no son muy hondas, muy profundas y muy complejo también el poder enfrentarla. A mí me parece que lo que hay que apoyar son los movimientos sociales y que logren de alguna manera confluir en muchas cosas y de ese cúmulo de ideas y de nuevas tecnologías y de tantas otras cosas nuevas y repensarlo de otra forma, a partir de abajo y fuera de las estructuras organizadas de los partidos. Esa es como yo veo la cuestión, las cosas que es de abajo, fundamentalmente. Me vino a la cabeza una frase de los zapatistas que decían, aunque en algunos tramos el río esté seco, no quiere decir que el río no siga fluyendo en las napas inferiores. Y yo quiero creer, capaz que muy optimistamente, de que eso es así. Fue un movimiento de los hijos de una generación que había sido aplastada y estaba abriendo los ojos. Nosotros éramos los hijos de. Mi padre era y fue el fundador, uno de los fundadores del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos, del SUAN. Yo era hijo de él, de ese hombre que había pasado huelgas, paros. Yo me había criado y estudiado en eso. Otros venían incluso hasta como reflejo a su familia, que veían que su familia tenía un statu quo diferente a los demás y como reacción incluso a su familia traicionaban, dijera un amigo, a su propia clase social para integrarse a las filas del pueblo. En el 68 estaba en el liceo, terminando el liceo, y lo que se vivía era un clima de cambios, de convulsión, un vértigo permanente. Entro al IABA en el año 67 y vengo de una particular educación de un colegio de monjas, de escuela y liceo de monjas, y también vengo de una familia absolutamente tradicional, tirando al fascismo, pero bueno, por lo tanto ni en mi casa ni mi entorno hasta ese momento tenía nada que ver con izquierda, militancia o cosas por el estilo.
disparador, digamos, fue la reivindicación del boleto estudiantil. Pero lo que hay que analizar en qué marco y por qué sucedió lo que sucedió. Y el marco de América Latina, de una América Latina donde los movimientos sociales y la revolución parecía que estaba a la vuelta de la esquina, había guerrillas activas en todo el continente latinoamericano. En el Uruguay ya existía Raúl Sendí con sus acciones y la presión del MLN despertó de la siesta a la ciudadanía uruguaya, y nosotros, estudiantes, empezó la lucha por el boleto estudiantil, pero como reflejo de todo eso, más lo que pasaba internacionalmente. Medidas de seguridad, ofensiva del TET en Vietnam, movilizaciones en todas partes del mundo. Yo lo viví con los ojos muy puestos en lo que había a mi alrededor, que era una gran lucha de calles, ¿verdad? Conflicto de calles, con los estudiantes, pero también con los obreros, y lo viví desde la enorme solidaridad con los obreros argentinos que poquito después, en marzo del 69, ya protagonizaron el Cordobazo. Entrar al FER fue realmente entrar a otro mundo. Descubrir la Revolución Cubana, descubrir el Che Guevara, descubrir por qué se hacían las cosas. Ahí entendí qué era lo que se buscaba, ahí entendí que en realidad yo era parte de una historia, y era una historia que quería cambiar el mundo. Que quería terminar con la injusticia, que quería terminar con la pobreza, y bueno, y ahí aparecen esos conceptos, esos términos que después uno va profundizando en el aprendizaje de imperialismo, oligarquía, burguesía, clase trabajadora, clase obrera, y qué es la revolución. Para nosotros era muy importante, por ejemplo, el latifundio, la reforma agraria. Estábamos muy impactados por la marcha de los cañeros, entonces era para nosotros muy importante eso, ¿no? Como que percibíamos que el país tenía un modelo que no podía ser, que era heredado de la época de la colonia, con grandes extensiones de tierra. En aquel momento se cayó la ficha para mí de que esta sociedad necesitaba un cambio profundo y muy grande. La imagen del 68 para mí sería un gran collage con diferentes momentos que impactaron. Obviamente las manifestaciones relámpagos, las barricadas, los momentos de represión fuertísima en la zona de la Facultad de Química, la ocupación de la universidad, del IABA. La represión era totalmente desproporcional con lo que éramos nosotros, unos gurises que estábamos peleando por un boleto más barato, y te tiraban y mataron. En ese año matan a 3 estudiantes por una lucha por un boleto popular, o sea, totalmente desproporcional. La represión fue muy dura. Yo tengo un recuerdo mayor, yo estaba justamente en la explanada y al lado de Susana Pintos y Hugo de los Santos cuando lo matan, y ellos tiraban con perdigones, por ejemplo, y nosotros tirábamos a pedrada la cosa. Ocupábamos muchas veces los centros de estudio, y bueno, eso fue un poco cómo se fue generando y cómo se fue radicalizando toda la situación. Que si tú salís y tirás una piedra y te agarran a palos, y salís y tirás otra piedra y te muelen a palos de vuelta, ya la tercera vuelta o sos estúpido o tomás otra medida. Y bueno, el problema fundamental que teníamos en esa época era nuestro espíritu juvenil, pero no como juvenil, digamos, de aventurero, sino de idealismo, de generosidad y de cumplir lo que había dicho el Che para muchísimos de nosotros. Y era que cuando decías algo tenías que responder con tu pellejo.
La solidaridad, decía el Che, era una obligación y nosotros eso lo habíamos en carne propia, lo habíamos tomado en carne propia, como te decía antes. Para nosotros el Che era la figura mística de lo que debía ser un revolucionario en América Latina. Éramos eso, la solidaridad como parte integrante de nuestra humanidad, de nuestro ser humano, con el vecino de la esquina, con tu familia, con el compañero, con quien fuera. Yo lo sigo sintiendo hasta el día de hoy así. Entonces, cuando vos entendés de ese punto de vista el mundo, es lo que te lleva a entregarte como gran gesto de amor a toda una causa de cambiar la sociedad que naturalmente era injusta y sigue siendo injusta. Cada tanto cuando nos encontramos entre los veteranos que sobrevivimos a esa parte de la historia, decimos, nosotros tuvimos la dicha de haber conocido lo que fue eso, de que éramos unos, que éramos un grupo, que éramos una sola persona, que éramos como todo un cuerpo, que teníamos una hermandad muy grande y por lo tanto nos sentíamos además muy felices. Fue una revolución sexual, fue una revolución de libertad. Era el momento de las pastillas anticonceptivas, era el momento de tener un compañero, ya no era un novio, no era un prometido, no era un futuro marido, era un compañero, y esa categoría compañero implicaba, bueno, no solamente compartir ideales, compartir lucha, sino compartir la vida, la intimidad, la sexualidad, el amor y los planes. Eso para mí fue una revolución. La militancia en esos años, 68, 69, hasta el golpe, digamos, era nuestra vida. No es que militábamos en el tiempo libre, no es que, bueno, ahora terminé de trabajar, no, la militancia ordenaba nuestras vidas. La solidaridad que teníamos entre los estudiantes se daba mucho cuando hacíamos las ocupaciones. Había otro relacionamiento también entre nosotros, y bueno, era muy permeable, hacíamos boletines, esto, lo otro. Y bueno, había muchos centros de estudio donde nos conocíamos entre todos y de repente íbamos de una manifestación a la otra. Ese era un poco el tipo. Era un movimiento social importante. Después se juntó con eso también el canto de protesta, el teatro, el cine. Íbamos al cine Montevideo, que pasaban muchísimas películas. El Galpón daba muchas obras de teatro también. O sea, había un clima, un fervor muy grande en la sociedad. Yo recuerdo esa época de mi vida, que fue una época corta en relación a los años que tengo, como la época más significativa, como una época que de alguna forma marcó cosas que hice después y que sigo haciendo. La revolución sí se hace ahora, siempre es ahora que se hace. Nunca es un acto que se posterga hacia el futuro, la revolución siempre es ahora, aunque a veces los indicios no parezcan claros. Eso es lo que yo pienso hoy, que creo que tiene que ver con lo que pensé cuando tenía 17, 18 años. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar,
para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento.